Hola, bienvenidos a este video sobre las personas como sujetos del derecho y el derecho de la familia, a cargo de la doctora Rosalinda Mariscal Flores para la materia de Derecho Romano en la Universidad de Guadalajara. Nosotros somos el equipo 4. Mi nombre es Aranza y junto a mis compañeros Araceli, Valeria, Kazuo, Viridiana y Eliet vamos a hablar sobre este tema. Imagina que naces en Roma hace 2000 años. Tu valor jurídico no depende solo de que seas humano. Depende de 3 cosas: si eres libre, si eres ciudadano y si eres hombre. Hoy vamos a hablar de cómo el derecho romano definía quién era persona, quién tenía poder en la familia y cómo esta estructura jurídica revela una sociedad profundamente jerárquica y patriarcal. Pero, ¿qué significaba ser una persona en Roma? En Roma, no todas las personas eran sujetos del derecho por el simple hecho de nacer. Para tener plena capacidad jurídica, se necesitaba de 3 estatus. El primero era libertatis, significaba ser libre. El segundo era civitatis, significaba ser ciudadano romano. Y el tercero era el familiae, significaba no depender jurídicamente de otro. Exacto, si te faltaba una, como en el caso de los esclavos, jurídicamente no eras una persona, sino una cosa. Pero incluso entre los libres había niveles. Solo el pater familias era considerado sui iuris, lo que significa que tenía plena autonomía. Todos los demás en la casa dependían de su poder. Desde aquí vemos algo importante. La personalidad jurídica no era universal, sino selectiva. Para que podamos entender toda la estructura jerárquica, recordemos que el pater familia era la persona más longeva de una familia, es decir, el abuelo, el bisabuelo, el padre, y era el encargado de administrar todos los bienes de una familia y de representar jurídicamente esta ante la sociedad en Roma. Ahora que conocemos la figura del pater familias, hablaremos de lo que era el parentesco en Roma. En el derecho romano, el parentesco no se entendía igual que hoy. Para nosotros, lo importante es la sangre. Para los romanos, lo más importante era la autoridad jurídica dentro de la familia. Había 2 tipos principales de parentesco. El primero era la agnación, que se consideraba el más importante en la Roma antigua. La agnación era el parentesco jurídico que se daba entre personas que estaban bajo el mismo pater familias o que lo habían estado. No dependía de la sangre, dependían del poder del padre y seguía la línea masculina. Como ejemplo, tenemos que un hijo adoptado era agnado. Una hija que se casaba dejaba de ser agnada de su familia original. Un nieto por línea masculina también se consideraba agnado. Lo importante era pertenecer jurídicamente a la familia, no solo tener un vínculo biológico. Por eso, la agnación era fundamental para heredar, para ejercer tutela y para continuar el nombre familiar. Por otro lado, tenemos a la cognación, que era el parentesco por sangre. Aquí se incluía a los padres e hijos, a los hermanos y a los parientes por línea femenina. Pero en la Roma arcaica tenía menos importancia jurídica que la agnación. Muy bien, ya conocemos los 2 tipos de parentesco que existían en Roma. Ahora, para entender a la familia romana, tenemos que entender primero lo que era la patria potestad. La patria potestad era el poder jurídico que tenía el pater familias
sobre los descendientes sometidos a su autoridad, no solo sobre sus hijos, sino también sobre sus nietos y bisnietos por línea masculina. En ciertos modelos matrimoniales, incluso la esposa podía quedar bajo esta autoridad. Pero no estamos hablando de una simple autoridad moral como hoy. Estamos hablando de un poder jurídico amplísimo. En la Roma, el padre tenía incluso el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de sus hijos. También controlaba absolutamente todos los bienes que los hijos adquirían y le pertenecían jurídicamente al padre. Los hijos, aunque fueran adultos, aunque tuvieran cargos públicos, aunque fueran militares exitosos, seguían siendo jurídicamente dependientes mientras el padre viviera. Con el paso del tiempo, especialmente en la época imperial, este poder se fue limitando. El Estado comenzó a intervenir y se redujeron las facultades extremas del padre. Sin embargo, durante siglos, la familia romana se estructuró bajo este principio. Una sola persona concentraba todo el poder jurídico, económico y moral. La patria potestad no era solo una institución familiar, era una estructura de poder. Ahora bien, ¿qué pasaba con las mujeres? En ciertos matrimonios llamados cum manu, la mujer dejaba de pertenecer jurídicamente a su familia de origen y pasaba a integrarse a la familia del esposo. Esto no era simbólico. Jurídicamente significaba que la mujer se convertiría en parte de la familia del marido como si fuera hija de él. Perdería derechos sucesorios en su familia original. Sus bienes pasaban al nuevo grupo familiar y quedaba bajo la autoridad del esposo o del pater familias de este. Desde una perspectiva de género, esto es fundamental. La mujer no era considerada un sujeto autónomo dentro del sistema jurídico. Su identidad legal siempre estaba vinculada a una figura masculina. Primero el padre, luego el marido. Es importante aclarar que con el tiempo el matrimonio sine manu se volvió más común y permitió mayor independencia patrimonial femenina. Pero históricamente, la manus refleja cómo el derecho organizaba la vida femenina desde la subordinación jurídica. Otra figura importante de la Roma antigua era el mancipium. Para entender el mancipium, primero hay que entender algo importante. En Roma existía un acto jurídico solemne llamado mancipatio. Era una especie de ceremonia formal que se usaba para transmitir bienes muy importantes, como tierras, esclavos o animales de trabajo. Pero aquí viene lo interesante. El mancipium no solo se aplicaba a cosas, también podía aplicarse a personas libres en situaciones muy específicas. Significaba que una persona libre quedaba bajo el poder temporal de otra, como consecuencia de un acto jurídico. No te convertías en esclavo, seguías siendo libre, pero quedabas jurídicamente sometido. Un ejemplo podría ser de que un padre podría entregar a su hijo in mancipio como forma de cumplir una deuda. También podía usarse como sanción o garantía. Era una especie de sujeción jurídica intermedia. No era esclavitud, pero tampoco era plena autonomía. Es importante porque nos demuestra que en Roma la libertad no era un concepto absoluto. Finalmente abordaremos el tema de la tutela y de la curatela en Roma. En el derecho romano, no todas las personas podían ejercer plenamente sus derechos por sí mismas. Cuando alguien no tenía plena capacidad jurídica, entraban dos instituciones de protección, que era la tutela y la curatela. Pero aunque se llamaban protección,
también implicaban control. La tutela se aplicaba principalmente a menores de edad y a mujeres sui iuris, es decir, mujeres que no estaban bajo patria potestad. En el caso de los menores, la tutela tenía una lógica clara: proteger su patrimonio y representarlos en actos jurídicos. El tutor actuaba en nombre del menor y debía administrar sus bienes, pero en el caso de las mujeres adultas, la situación era distinta. Aunque fueran mayores de edad, aunque tuvieran bienes propios, debían contar con un tutor para realizar ciertos actos jurídicos importantes. Esto se justificaba en la idea de que tenían una supuesta ligereza de juicio. Desde nuestra mirada actual, esa justificación revela más una desconfianza estructural que una verdadera incapacidad. Por otro lado, la curatela se aplicaba a personas que sí eran adultas, pero tenían alguna condición que afectaba su capacidad. Por ejemplo, personas con trastornos mentales o pródigos, es decir, personas que gastaban irresponsablemente su patrimonio. Aquí el curador no sustituía totalmente a la persona, sino que la asistía o supervisaba en ciertos actos. La diferencia clave es esta: en la tutela, el tutor puede representar; en la curatela, el curador más bien complementa o controla. Después de analizar todas estas instituciones, podemos observar que el derecho romano no solo organizaba la familia, sino que legitimaba un modelo patriarcal donde el hombre libre era el centro del poder. La mujer estaba jurídicamente subordinada y los esclavos eran considerados cosas. Esto no significa que Roma fuera injusta en su contexto histórico, pero sí que el derecho refleja estructuras del poder. El derecho romano definió quién era persona, quién tenía poder y quién debía obedecer. La familia romana no era solo un espacio afectivo, sino que era una institución jurídica jerárquica. Y muchas figuras actuales, como la patria potestad o la tutela, tienen raíces en esta estructura. Estudiar Roma no es mirar ruinas, es entender los cimientos del derecho que seguimos transformando. Gracias por haber visto este video. Esperamos que hayas aprendido el día de hoy algo sobre el derecho romano. ¡Hasta luego!